Uno de los pasos fundamentales para conocer a Dios y que al mismo tiempo es una de las mayores demostraciones que amamos a Dios es la oración. Esta semana, por medio de las cartas del apóstol Pablo a los filipenses y a los colosenses, veremos cómo la comunión, la oración y la gratitud son medios que están sumamente relacionados y que edifican la vida del creyente. Esto es Conectados a la Palabra. Bienvenidos. Aprovecho la oportunidad para saludar de manera cordial a dos invitados especiales que tenemos en esta ocasión. El pastor Abimael Escalante, quien es el coordinador del Departamento Hispano de la Conferencia de Arizona. Pastor Escalante, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarle, Pastor Cipriano, y gusto saludar a nuestros hermanos que nos están sintonizando para el repaso de la lección. De igual forma, saludo al pastor Saúl Pérez Varo, quien ya nos ha acompañado la semana pasada. Pastor, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien, pastor. Encantado de poder estar compartiendo con los hermanos esta lección de escuela sabática. Queremos aprovechar también la oportunidad para invitarte a que le des like a la transmisión y a que la compartas con amigos, con familiares, con otros miembros de iglesia, para que ellos también puedan verse beneficiados. También puedes escribirnos, colocar tus comentarios ahí en la transmisión y decirnos desde dónde nos sintonizas. La lección de esta semana, la número 2, lleva por título Razones para orar y agradecer. Para beneficio de nuestros oyentes, hemos dividido la lección en 3 partes. Número 1, la comunión en el Evangelio. Número 2, orar con propósito. Y número 3, razones para agradecer. Voy a invitar a nuestro querido pastor Saúl Pérez Varo, si puede acompañarnos con la lectura del texto base para la lección de esta semana. Adelante, pastor. Claro que sí, pastor. Leo en Filipenses 1, versículo 6. Dice Pablo en su carta: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias. Con estas palabras vamos a tener una palabra de oración dirigidos por nuestro pastor Abimael Escalante. Vamos a orar. Amado y tierno Padre Celestial, en esta hora pedimos, Señor, que al abrir tu palabra y al repasar las indicaciones de este folleto de escuela sabática, puedan ser parte de nuestra experiencia cristiana. Que todas las lecciones aprendidas sean de beneficio personal y de beneficio también en la comunidad de creyentes a la que pertenecemos. Te pedimos, Señor, estés en nuestro medio y estés con cada uno de nuestros amigos y hermanos que sintonizan esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchos creyentes hoy en día se preguntan, ¿qué puede darnos evidencia de que Dios está trabajando en nosotros? Otras personas preguntan, ¿qué evidencia, qué seguridad, qué confianza tenemos de que Dios está obrando en nuestra iglesia? Hace mucho tiempo, el apóstol Pablo, sentado en prisión, escribió este maravilloso texto que leyó el pastor Saúl Pérez Varo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lleno de amor y gratitud hacia Dios y a la iglesia, él señala, estoy convencido de que Dios permitió que se estableciese la iglesia en Filipos y Él les acompañará, perfeccionándolos hasta el día de Jesucristo. ¿Qué razones tenía para creer esto? Bueno, el versículo número 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. La semana pasada nosotros vimos que comunión significa involucrarse, ser parte activa, colaborar. Hay acciones concretas de los miembros de Filipos que revelan que ellos vivían en comunión. Pastor Escalante, ¿cuál podría ser una de esas acciones concretas que los miembros de Filipos realizaban y que significa que estaban en comunión?
Gracias, pastor. Es bien interesante porque el apóstol Pablo utiliza la palabra koinonía cuando se dirige al resultado. Es como si fuera una fórmula en la vida del creyente. Gratitud más oración da como resultado comunión en el creyente o en la vida de los creyentes. Y él, para referirse a comunión, usa la palabra koinonía, que efectivamente, como usted menciona, pastor, tiene que ver con asociación, con compañerismo. Y viéndolo en nuestra experiencia ya como iglesia, no hay mejor terreno para edificar koinonía que la vida de la iglesia a través de los grupos pequeños. Pudiéramos decir que ahí se fortalece la comunión del creyente, ahí se fortalece la convivencia y se fortalecen los lazos que hacen que la iglesia se proyecte en forma fuerte, se proyecte en forma decidida para cumplir con la misión. Y es efectivamente lo que la iglesia cristiana primitiva, la iglesia apostólica, practicaba. Y vemos el caso, por ejemplo, de Lidia, la negociante, la empresaria de Filipos, ¿no es cierto? Cuando ella entregó su vida a Jesús, su casa se entrega a Jesús a través del bautismo, ella ruega que de su casa hagan una pequeña iglesia, una pequeña comunidad, un grupo pequeño a través del cual el evangelio brille para el entorno, para la comunidad donde se encontraban. Así es que comunión, en el contexto nuestro, se fortalece cuando la iglesia vive en grupos pequeños. Gracias, Pastor Escalante. Extraordinaria aportación que nos revela. Si alguien se pregunta, ¿cómo yo sé que Dios está obrando en mi vida y en la vida de mi iglesia? Es porque una persona ha abierto su hogar para compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Pastor, ¿qué otro elemento demuestra que estamos viviendo en comunión? Sabe que mientras hablaba el pastor Escalante, una tremenda realidad lo que ocurre en comunión, ¿no? Y qué precioso es saber de que la comunión de los grupos pequeños provoca cosas extraordinarias. Otra de las cosas que provoca y lo demuestra precisamente en sus cartas Pablo es la fidelidad. La fidelidad, es decir, cuando Lidia conoce el Evangelio, se olvida de su filosofía, la filosofía de vivir para tener. Y empezó a entender, cuando se entiende la comunión con Dios, con Jesús, empezó a entender que no debemos vivir para tener, sino tener para vivir. Y entonces las cosas dejan de valer tanto para nosotros y empezamos a sostener esa obra en la que creemos, en la que tenemos convicciones completas y firmes, y no nos da ningún problema aportar para el desarrollo del Evangelio. Así nació esta iglesia. Recuerdo ahorita lo que recordamos la clase pasada, lo de Macedonia. Eran pobres, eran perseguidos, hombre, ¿cómo es posible? Dieron todo, hermano, para el crecimiento de las iglesias, para el crecimiento, pensando en otros. Me llama tanto la atención esta lección que Pablo tiene una tendencia natural en su comunión con Dios de orar por ustedes, y esa oración de que crezcan, que se desarrollan, que permanezcan, que maduren. Y una de esas características de la comunidad, de la comunión, es precisamente la fidelidad. Una persona también demuestra comunión en el Evangelio cuando está dispuesto a soportar las críticas y el rechazo en defensa de la fe. Para poder entender este texto, tenemos que ver lo que sucedía en Filipos. En Filipos estaba fuertemente arraigada la cultura romana. Era políticamente correcto adorar al emperador. Una persona que no lo hacía era menospreciada, rechazada. Y los cristianos en Filipos se negaron a adorar al emperador. Hermanos queridos, ¿no es esto una demostración de que estamos en comunión del Evangelio? Cuando defendemos la verdad, cuando defendemos nuestras convicciones
Por ejemplo, pastor, yo conozco a algunos muchachos de la iglesia que han resistido la tentación para involucrarse en asuntos de drogas ahí en sus mismos trabajos. O hermanos que defienden la verdad del sábado, hermanos que defienden sus convicciones por encima de todo. Esta, hermanos queridos, es una demostración que vivimos en comunión con el Evangelio. 3 razones. Los hogares son abiertos, tenemos generosidad en el corazón y defendemos la verdad y estamos dispuestos a sufrir la crítica y el rechazo. Miren cómo lo dice la palabra de Dios allí en Filipenses 1:28 y 29. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vayamos ahora a esta segunda parte de nuestro estudio de la lección de escuela sabática que le hemos subtitulado Orar con propósito. Una de las más grandes enseñanzas que tiene el apóstol Pablo en el libro de Filipenses es que no ora tanto por cosas o situaciones de su vida como por personas o la iglesia en sí. Una demostración de amor y de generosidad. Y en la lección de esta semana se nos demuestra cuáles eran los motivos por los cuales él oraba. El apóstol Pablo tenía el anhelo en su corazón de que varias características estuviesen en la vida de los creyentes. Quisiera invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 9 en adelante. Vamos a comenzar con la lectura y la explicación. Adelante, por favor, Pastor Escalante. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, el verso 9, lo siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es interesante que el apóstol Pablo comienza poniéndole una plataforma a la oración del creyente. Correcto. A la forma como invita para que el creyente busque a Dios. Y esa plataforma es lo que él después explica como la base de los frutos del Espíritu, el amor. Y es que muchas veces nosotros buscamos la relación con Dios no tanto en la base del amor, sino en la de la conveniencia. ¿Qué es lo que me conviene? Y no es esa la plataforma segura, porque cuando no sucede lo que me conviene, entonces hay una tendencia al desánimo. Pero el apóstol Pablo insiste y dice que abunde en amor más. Ahora, el amor no es ciego, porque es un principio, no es un sentimiento. Por lo tanto, tiene que ser en la base del conocimiento, en la base del discernimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encuentra el creyente en su palabra. Y cuando uno está arraigado en el amor y la palabra de Dios es la guía, es el derrotero de la vida del creyente, entonces las cosas que suceden las va a medir a través de esa guía. Y por lo tanto el discernimiento le va a ayudar a piscar en medio de las decisiones la que es correcta según la voluntad de Dios. Así es que el creyente tiene discernimiento en los momentos críticos de su vida y por difíciles que sean las situaciones, tendrá la dirección del Espíritu Santo para encontrar de las opciones que tiene cuáles son aquellas que son afines a sus principios en medio del conflicto en el que estamos viviendo. Así es que, por eso, en medio de las circunstancias, el apóstol Pablo también menciona que al creyente no es que todas las cosas le salen bien, pero todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces, en medio de las decisiones, hay también discernimiento. ¿Qué es lo bueno que puede Dios
sacar a mi favor en medio de lo que estoy viviendo? ¿Qué es la dirección que el Señor me está dando en medio de las circunstancias en donde estoy? Ahora, eso surge de nuestra relación de amor con Dios, amor con el prójimo, amor, la plataforma central de la vida del creyente. Muchas gracias, Pastor Escalante, por esa aportación. Y vemos en el texto otros de los motivos de oración del apóstol Pablo. En el versículo 10 encontramos otros 3 elementos. Dice el texto, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Voy a seccionar el versículo en varias partes. La primera dice, para que aprobéis lo mejor. Esta palabra tiene como significado examinar, probar. Es decir, un cristiano, sus hábitos, sus palabras, sus acciones, cada una de ellas tiene que examinarlas, todo lo que está a su alrededor, a la luz de la palabra de Dios, para ver si son correctas o son falsas, son negativas. Sigue diciendo el texto, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. Es muy interesante la palabra sinceridad, porque aquí hace alusión a pureza. Y la lección señala que esta palabra se refiere a una intachable pureza de acción, dando a entender que es juzgado por la luz del sol. Por eso es que Ellen G. de White, en el libro Reflejemos a Cristo, dice, todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. Y aquí hay una pregunta importante. Si nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos son puestos a la luz del sol, ¿qué es lo que se reflejaría a través de la luz de Cristo? ¿Será que nuestra vida es transparente, clara? ¿O será turbia, oscura, dañada? Por eso es que un creyente debe ir a la palabra siempre para ver si lo que está haciendo es correcto a la luz de la palabra. No a la luz de lo que dicen las personas, a la luz de lo que dice el mundo, sino a la luz de la palabra. Por eso dice el texto, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Hay algo interesante también respecto a la palabra sinceridad. Es una palabra que proviene del latín sincere. Y es algo interesante porque cuando uno va, Pastor Varo, al contexto, va a encontrar que uno de los elementos más importantes, de una de las labores más importantes, era la alfarería. Y bueno, nosotros encontramos que cuando se trabajaba la cerámica, cuando se trabajaba el barro, muchas veces se resquebrajaba, había grietas. Entonces el artesano utilizaba cera y rellenaba esas grietas para que no se vieran. Después lo pintaba y lo ofrecía al cliente. Pero había una prueba para saber si ese jarrón era puro o había sido tapado con cera. Cuando el jarrón se levantaba a la luz del sol, salía a relucir cada resquebrajadura, cada grieta. Por eso es que cuando un vendedor lograba la perfección, colocaba una palabra en latín en el jarrón que decía sincere, de donde viene la palabra sinceridad, pureza. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos motiva a que nosotros seamos creyentes sinceros, puros, pero también hay una palabra llena de significado, la que dice irreprensibles. Hace alusión a que uno tiene que tener cuidado de no tropezar. Y conversábamos aquí con el pastor, con nuestros pastores el día de ayer, como si este verbo irreprensible es pasivo, hace referencia a que un creyente tiene que ser cuidadoso de no tropezar. Con el paso de los años, nosotros nos vamos haciendo más cuidadosos. Ya manejamos con más cuidado, corremos con más cuidado. Pero si el verbo es activo, también tiene que ver con que yo no me vuelva piedra de tropiezo para otras personas. Sea una o sea la otra, cuán importante es ver que interiormente, como decía la palabra sinceridad, pureza, o exteriormente irreprensible, nuestra vida tiene que ser íntegra delante de los ojos de Dios. Y la última parte, hermanos queridos, que llama mi atención es para el día de Cristo. Una alusión, por supuesto, directa a la segunda venida del Señor.
Saben que muchos creyentes solamente cuando señalan el día de Cristo lo toman como un asunto meramente profético y no como un estilo de vida. Pero aquí el texto me dice que yo debo vivir evaluando siempre mi vida, viviendo hoy con aquel día en la mente. No solamente en la teoría tener ese día profético, sino que cada día mi forma de pensar, mi forma de decidir y mi forma de vivir tiene que estar colocado en aquel día donde toda obra será llevada a juicio por Cristo Jesús. Vamos adelante con el texto. Pastor, el texto dice en el versículo 11, llenos de frutos de justicia. El apóstol Pablo ora porque cada creyente sea productivo. ¿Qué significa el texto, pastor? Bien, la lección dice justicia por medio de Jesucristo. Y es algo que Pablo está ampliando en los Gálatas y en Romanos también, pero lo amplía bastante, dice la lección, a los filipenses. Hablando de que nos insistimos tanto en la justicia propia. La justicia propia es la que no nos permite entender completamente la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, empezamos a tener respuesta a ese entendimiento. Cuando no hay respuesta al entendimiento, nuestros frutos van a ser religiosos solamente, acciones religiosas. Pero cuando entendemos completamente, como decíamos antes, la comunión es la que enseña eso, la comunión con Jesús. Y Filipenses 1:11 dice, llenos del fruto de justicia. Y no se refiere a la justicia nuestra, se refiere a la justicia de Jesús, porque dice que son por Jesucristo a gloria y alabanza de Dios. Entonces, está hablando de una vida que produce. Una vida que produce buenas acciones, buenas actitudes, que produce amor, que produce honestidad, que produce obediencia, produce misericordia, produce rectitud, ¿verdad? No habla de solo creer, sino de vivir de manera correcta, de vivir el evangelio, no de jactarnos, yo soy de tal iglesia. No, yo soy de Jesús, soy un seguidor de Jesús, soy un discípulo de Jesús. Por lo tanto, esos frutos vienen de la relación con Él, son una respuesta. Es decir, es Cristo quien transforma el corazón y quien da la capacidad para vivir justamente. Uno de los desafíos más importantes que tiene cada ser humano es saber tomar decisiones. Y mucha gente, jóvenes, adultos, se preguntan, pastor, hermano, líder, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Para saber qué camino debo tomar o qué lección tomar. Bueno, en la lección de esta semana hemos visto por medio de la carta a los Colosenses que hay 4 elementos, que hay 4 fuentes para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál sería la primera de ellas, Pastor Escalante? El apóstol Pablo, y la lección nos reitera, nos enseña bastante claro, la vida del creyente debe tener un fundamento, y ese fundamento es la palabra de Dios. Es primero el consejo bíblico, la dirección bíblica. Si usted no conoce, si usted no tiene el hábito de acercarse para consultar, para leer, para escudriñar la palabra de Dios, va a encontrar que las opiniones ajenas tienen fuerza para su vida. Y regularmente, hay quienes son intencionados en forma correcta, pero a lo mejor errados en términos de establecer principios en el momento de tomar decisiones. Así es que para el creyente, según el consejo de la lección de esta semana, debería de seguir lo que dice el salmista: poner sus pies sobre un terreno donde hay una lámpara que alumbra y que le da certeza por dónde caminar. Y esa lámpara es la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros también tenemos, por la gracia de Dios, una fuente de inspiración que le proporciona al creyente luz
extraordinaria que amplifica lo que la palabra de Dios dice. No la contradice, no es mayor que el consejo bíblico, pero amplifica, le da claridad, le ayuda a entender, a ver las cosas de forma distinta a como uno está acostumbrado a verlo. Y ese es el espíritu de profecía. Por eso la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice: creed al Señor tu Dios y estarás seguro. Cree a sus profetas y serás prosperado. Así es que tenemos la palabra revelada a través de la Biblia, pero también tenemos el espíritu de profecía que suma a la revelación bíblica consejo de tal forma que el sendero del creyente está bien iluminado para ir con seguridad donde quiera tenga que tomar decisiones. Recordemos que una de las características de la iglesia remanente es que tiene el don profético, que ha recibido el don de profecía. Y como señalaba el pastor Alfredo Trevedan hace unas semanas en nuestro manual de discipulado, hay muchos libros inspiradores hoy en día que usted puede conseguir en cualquier librería. Pero, ¿qué será más valioso o más provechoso leer? ¿Algo inspirador o algo que fue inspirado para edificación tuya como creyente? Hemos visto, hermanos queridos, entonces, que hay elementos para saber si es la voluntad de Dios la decisión o el camino que estamos tomando. Si está amparado por la palabra de Dios, si tiene el consejo del espíritu de profecía, si hemos aprendido a ver la conducción divina a través de circunstancias que nos están pasando, o también podemos ver que el Espíritu Santo es una buena fuente para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo podemos entender esto, Pastor Bar? ¿Sabes, Pastor? El capítulo 30 de Isaías nos trae un precioso mensaje ahí, el versículo 20, que dice lo siguiente: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, dice el 21, oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Me encanta ese pasaje, hermanos, porque tiene una importancia especial para nosotros. El Espíritu Santo trabaja a través del tiempo inclusive y a través de todos los espacios de la vida. Y aquí habla de que aunque la situación sea complicada, bien que dará el Señor pan de angustia, pan de congoja, dice, tus maestros nunca te serán quitados. Es tan importante. Nosotros es cierto que tenemos como maestros primarios a nuestros padres. Es cierto que tenemos maestros porque hay escuelas socialmente. Es cierto que tenemos maestros en las iglesias, ¿no? Pero el Espíritu Santo juega un papel importantísimo. Es el Espíritu Santo el que trae y a tus espaldas te está diciendo: este es el camino, andad por él. Para eso tenemos que conectarlo con lo que el pastor Escalante decía originalmente, el discernimiento espiritual. Poder discernir cuando el Señor me está hablando. Este es el camino, andad por él. Hemos llegado a la última parte del estudio de la lección de esta semana y podemos notar entonces cómo hay una profunda relación entre estas tres palabras: comunión, oración y gratitud. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 del versículo 3 al 8, se nos mencionan tres razones por las cuales el apóstol Pablo está agradecido con Dios, y que también son palabras importantes o motivos de gratitud del creyente hoy en día. Pastor Varo, ¿cuál es uno de esos motivos de gratitud del apóstol Pablo? Pablo da gracias a Dios y lo dice por ustedes, oro por ustedes, recuerda a las iglesias. Entonces, esto nos demuestra que el corazón de Pablo
está lleno de amor, lleno de amor. Pero quiero abundar un poquito, pastor, en el texto que menciona en el día miércoles de Primera de Corintios. El versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Entonces, no depende el amor de las circunstancias, porque Pablo estaba sufriendo, hermanos. Pablo estaba en circunstancias complicadas. Bueno, aún así de ahí, ama a las iglesias, ama a los individuos. No depende de circunstancias, de dones o habilidades. El amor es de más alto valor y duradero en la vida cristiana. Entonces, inclusive dice ahí que las cosas van a pasar. La profecía es un don espiritual útil para enseñar y corregir, pero es temporal. Cuando todo sea perfecto y completo, ya no será necesaria. El amor predomina sobre estas cosas, predomina sobre las lenguas que menciona ahí, predomina sobre la ciencia que menciona también. Así que el amor debe ser la base de todo lo que una persona cree, dice y hace. Qué valiosa esa aportación, Pastor Varo. Nosotros notamos aquí en el texto bíblico, en Colosenses 1, versículo 3, 4 en adelante, cómo estas virtudes, Pastor, el amor, la fe o la esperanza que hablará el Pastor Escalante, son virtudes que estaban en los miembros de la iglesia de Colosas, pero que no eran virtudes que hubieran salido por ellos mismos, sino eran virtudes que venían de parte de Dios. El origen de estas virtudes es Dios. Hermanos queridos, nosotros también podemos tener esas virtudes si clamamos a Dios, si nos humillamos delante de Él y pedimos para que sean una realidad en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Yo quisiera hablar un poco acerca de la fe, porque es un concepto muchas veces teórico solamente en la vida de los creyentes, pero no lo llevamos a la práctica. ¿Qué es fe? Una definición que me gusta mucho es ver la fe no solamente como algo emocional en la cual yo siento el anhelo, el deseo de hacer algo. No solamente es la convicción intelectual, el razonamiento de que sé lo que debo hacer, sé lo que Dios está pidiendo, sino fe también es la obediencia al Señor, que estos tres elementos están alineados para hacer la voluntad de Cristo Jesús. Eso es fe. Cuando el Señor es el centro de mi vida, cuando Él es quien gobierna mi corazón, me moveré y actuaré en fe. Y finalmente hemos llegado al tercer y último elemento por el cual el apóstol Pablo agradece a Dios, y que es la esperanza. Pastor Escalante, por favor, compártanos qué es el significado de esperanza y por qué es tan valiosa esa palabra para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. Gracias, pastor. Realmente, en la vida del creyente, la esperanza se traduce como el combustible. ¿Qué es lo que hace que nuestra vida se mantenga en marcha? Ahora, si la vida se mantiene en marcha, queridos hermanos, necesitamos establecer cuáles son los propósitos, cuál es el objetivo, hacia dónde caminamos. Y la esperanza descorre delante de nosotros que nuestra vida trasciende a lo corriente. Nuestra vida se eleva por encima de lo común, de lo que los demás están tratando de alcanzar. La esperanza del creyente, que el apóstol Pablo lo establece como la palabra de verdad o como la palabra vida, de vida, para darle significado a lo que está queriendo enseñarle a sus oyentes. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, el versículo 4, hablando de la esperanza, dice que es una herencia que para el creyente no perece, no se mancha, no se contamina, porque trasciende a la corriente común de esta vida. Por lo tanto, la mirada del creyente, queridos hermanos, se eleva
por encima de lo que nos rodea, porque nosotros estamos esperando algo mucho mejor. ¿Se imaginan ustedes un evangelio que no incluya la esperanza? ¿Se imaginan ustedes una vida o una creencia, una religión que no tenga nada para mañana? Que no trascienda a lo común, a lo corriente de esta vida. Por eso, queridos hermanos, el evangelio de Jesús está anclado donde Él ahora intercede por nosotros. Por eso Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos: voy a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estéis. Así es que, queridos hermanos, la esperanza bienaventurada del creyente está en la venida de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo y los apóstoles querían que los creyentes tuvieran fundamentada su confianza en esa esperanza. Por lo tanto, el evangelio que nosotros predicamos tiene la fuerza en la salvación en Cristo Jesús, pero tiene también la seguridad de que Jesús, quien murió por nosotros, pronto volverá para llevarnos de regreso a casa. Amén. Y aquí el punto, queridos hermanos, porque lo más relevante al estudiar la Biblia es lo que nosotros vamos a decidir hacer con lo que aprendemos. Y en este momento es, ¿qué voy a hacer yo con lo que estoy aprendiendo? ¿Qué voy a hacer con mi comunión? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida devocional? ¿Qué voy a hacer yo con la oración? ¿Qué voy a hacer yo con todos los valores que estoy aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Qué va a suceder en mi vida? ¿Voy a vivir con esperanza? Esa esperanza es tan preciosa para mí que la voy a compartir con los que me rodean. Yo te animo para que te conviertas en una luz que irradia el vecindario, en una luz que saque a la gente de las tinieblas y la proyecte por encima de la corriente de este mundo, allá donde Jesús está preparando lugar para cada uno de nosotros. Esa es nuestra esperanza, para eso nos preparamos. Por eso abrimos el corazón al evangelio. Por eso vino Jesús a morir por nosotros, para regresarnos de nuevo al hogar de nuestro Padre Celestial. Que la esperanza enriquezca nuestra vida, pero que la esperanza sea lo que nos guste compartir con los demás. Que el Señor nos ayude para ser factores de esperanza donde quiera que estemos. Hermanos queridos, les animamos a continuar estudiando la lección de escuela sabática. A través de las cartas de Filipenses y Colosenses podemos conocer el plan de Dios para nuestra vida y para nuestra iglesia. Que Dios te bendiga.